Dios les bendiga, mis amados hermanos. Bueno, pues es un honor, un privilegio nuevamente estar estudiando juntos la bendita palabra de nuestro Dios. En esta noche, el título de nuestro tema es de esta manera, y quise poner algunas de las razones por las cuales necesita ser rebautizado. Cuando estamos hablando de algunas de las razones, estamos diciendo que hay muchas más por las cuales nosotros tenemos que evaluar si nuestro bautismo es el correcto. Si no es así, entonces nosotros necesitamos volver a bautizarnos. Y la pregunta es esta, ¿verdad? ¿Necesito volverme a bautizar? Bueno, pues mis hermanos y hermanas, es una de las preguntas que se ha hecho muy popular en estos últimos días. Es una pregunta legítima, pero también tenemos que entender que esta pregunta viene con implicaciones también eternas. Y es por esa razón que es de suma importancia contestar a esta pregunta. Si necesito volverme a bautizar, ¿cuál sería alguna de las razones? Bueno, pues nosotros necesitamos volvernos a bautizar si el primer bautismo no fue un bautismo bíblico. Y en primer lugar, hermanos, necesita entonces entender que si necesitamos volver a bautizarnos todos los que fueron bautizados de una forma incorrecta. ¿Sí? A veces, por ejemplo, si hablamos de los jóvenes o aún de los adultos, muchos de ellos se bautizan porque quizás sus compañeros, quizás sus amigos, o quizás, ¿verdad? Algunos miembros de la congregación, ¿verdad? Los están impulsando o muchas veces diría alguien animando y le está diciendo a él o a ella, bautízate, ¿verdad? Pero hermanos, vamos a darnos cuenta que ellos tienen que tomar la decisión para el bautismo. Nosotros únicamente tenemos que predicar el evangelio. La Biblia nos enseña claramente cuando allá en el libro de los Hechos, el apóstol Pedro se pone de pie, está ante mucha gente en ese día de Pentecostés y esta gente escucha el evangelio de Jesucristo. Y dice en Hechos capítulo 2, versículo 37, que al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Si usted se da cuenta, hermano y hermana, a ninguno de ellos, ¿verdad? Se les impulsó o incluso se les animó para tomar una decisión tan importante para su vida. Únicamente se les habló del Evangelio. Ellos al escuchar esto se compungieron de corazón, se entristecieron en lo más profundo de su corazón. Y a veces eh, hemos visto dentro de la predicación del Evangelio muchas veces que se le invita a los hermanos y ellos tienen el deseo de bautizarse, ¿por qué no se ponen de pie? Pero en realidad, hermanos, en todos los ejemplos del libro de los Hechos, todos los que desearon bautizarse, ellos hicieron la pregunta, no el que inició la predicación, no aquel que dirigió el sermón, sino más bien ellos hicieron la pregunta como estas personas, ¿qué debemos hacer? Si vemos el caso del carcelero de Filipos, fue de la misma manera. Señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Entonces, necesita, por ejemplo, una persona bautizarse cuando fueron bautizados de una forma incorrecta, cuando toman decisiones, ¿verdad? O se bautizan porque sus compañeros, sus amigos lo están haciendo y ellos quieren hacerlos también. Eh, la persona entonces tiene que saber que para bautizarse ella tiene que creer de todo corazón. Veamos, por ejemplo, la respuesta al etíope cuando le hace la pregunta a Felipe. Allá en Hechos capítulo 8, versículo 37. En Hechos capítulo 8, el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 37. Dice
la palabra del Señor en Hechos capítulo 8, el verso 37, de esta manera. Y aconteció que en Hechos capítulo 8, versículo 37, dice: Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces la persona debe de creer de todo corazón, no porque alguien más está bautizando, él se bautiza, no porque quizás los padres le dijeron tienes que tomar ya la decisión, tienes que bautizarte. No, la persona, el joven, la persona, sea varón, sea mujer, tiene que creer de todo corazón. Y eso es lo que le pregunta el eunuco, el etíope, a Felipe: ¿qué impide que yo sea bautizado? Y él dijo: si crees de todo corazón. Entonces una persona no tiene que ser impulsada por sus emociones, sino más bien esta persona debe de haber creído con todo su corazón. Y es lo que el Señor Jesucristo menciona en Marcos capítulo 16, versículo 16, donde dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, para poder creer, toda persona tiene que haber, por supuesto, escuchado, oído primero. En Romanos capítulo 10, versículo 14, nos dice de esta manera. Libro de Romanos capítulo 10, versículo 14. Dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces tienen que haber oído para poder creer. Tienen que haber quien les predique el evangelio. Es necesario entonces, si una persona fue bautizada de una forma incorrecta, porque los demás se bautizaban, ¿verdad? Porque quizás le estaban insistiendo a que se bautizara, ¿verdad? Y esta persona se sintió presionada. He conocido, por ejemplo, a muchos hermanos o hermanas de alguna otra denominación que fueron bautizados, y ellos han dicho, y es que cuando yo fui a esa iglesia, nada más nos dijeron: usted no ha creído en el Señor. No, entonces tiene que creer y tiene que bautizarse. Bautícese de una vez. Y dice que lo pusieron en una fila y esta persona fue bautizada, pero nunca le explicaron, nunca oyó el evangelio de Jesucristo. Entonces fue bautizada de una forma incorrecta. Entonces necesito volverme a bautizar, ¿sí? Si fui bautizado de una forma incorrecta, si a mí me sentí presionado para bautizarme, si porque mis compañeros o mis amigos se estaban bautizando, por eso lo hice, es una forma incorrecta. Yo tuve que haber creído de todo corazón. La segunda razón, hermanos, que pusimos que una persona necesita bautizarse de nuevo, bueno, es si fue bautizado en alguna denominación. Al parecer, muchos hermanos y muchas hermanas, inclusive personas, creen que el bautismo que ellos tuvieron en determinada denominación o en algún grupo religioso, ellos creen que es correcto, ¿sí? Ellos creen que es válido cuando ellos vienen y se empiezan a congregar en la iglesia de Cristo. Y cuando nosotros les invitamos a escuchar el evangelio y les hacemos entender que su bautismo no es un bautismo correcto, ellos piensan que esto no es normal. Entonces, para que una persona sea bautizada, debe de comprender que el bautismo es para el perdón de pecados. En Hechos capítulo 2, versículo 38, a la pregunta que le hicieron en el verso 37,
¿verdad? Cuando dice que al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro contesta, ¿sí? Arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, una persona debe de comprender que el bautismo es para el perdón de los pecados. Debe de comprender que el bautismo es el punto de obediencia en que Dios le lava en la sangre de Jesús. En Romanos capítulo 6, versículo 3 y 4 dice así. Romanos capítulo 6, versículo 3 y verso 4. Dice el verso 3: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Hermanos, nosotros necesitamos entender esto. El apóstol Pablo, de la misma manera, cuando Ananías lo fue a ver en el capítulo 22, versículo 16, le dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y lava tus pecados invocando su nombre. Entonces, aquel que va a ser bautizado debe de comprender que el bautismo es el punto de obediencia, ¿sí? El Señor le lava sus pecados y le salva, como lo vimos en Marcos 16:16. Si una persona no tiene una comprensión adecuada del propósito cuando es bautizada, ese bautismo no le hace ningún bien. ¿Por qué? Porque a una persona no puede enseñársele mal y bautizársele correctamente. Así es, hermanos. Si una persona es enseñada de una forma incorrecta, entonces el bautismo también es un bautismo incorrecto. La mayoría de las denominaciones enseñan que una persona se salva primero y se bautiza después. Y por lo general enseñan que una persona se salva en el momento de la fe, en el momento de la oración de fe. Enseñan que una persona es bautizada también como muestra externa de su salvación y obediencia. En este caso, como un testimonio público, pero no para el perdón de pecados ni para la salvación. Entonces, a una persona no se le puede enseñar mal y bautizársele correctamente. Por esa razón tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Crees que fuiste salvo antes del bautismo? Entonces, tu bautismo no fue un bautismo legítimo, no fue un bautismo correcto. Ninguna persona del Nuevo Testamento fue salva antes del bautismo. Ninguna. En Gálatas capítulo 3, versículo 26 y 27 dice de esta manera, Gálatas 3, 26 y 27. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Pero por qué? Versículo 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestido. Entonces, fue salva la persona en el bautismo. Eh, Marcos 16:16, Primera de Pedro 3:21. Hermanos, en tercer lugar, tenemos que volver a bautizarnos si el bautismo o si en tu bautismo no escuchaste que se pronunció al Espíritu Santo. Y esto es algo que podemos encontrar en las Escrituras.
Un ejemplo es cuando eran bautizados en el bautismo de Juan, allá en Marcos capítulo 1, versículo 4. Vean, libro de Marcos capítulo 1, versículo 4. El Evangelio de Marcos capítulo 1, versículo 4 dice de esta manera: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Versículo 5: y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Era el bautismo de arrepentimiento y perdón de pecados. Y escuche bien, en el libro de historia, en Hechos capítulo 19, versículo 1 al 5, vemos a ciertos discípulos que también habían sido bautizados, pero ellos habían sido bautizados de una forma incorrecta. ¿Por qué? Vea lo que dice Hechos capítulo 19, versículo 1 al 5. Hechos capítulo 19, versículo 1 al versículo 5. Hechos 19 dice de esta manera, verso 1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Y dice el verso 5: cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces, en la lección anterior pudimos darnos cuenta que la frase en el nombre es con la autoridad, con la potestad, como lo enseñó nuestro Señor Jesús. Estos hombres, dice la Escritura, que fueron bautizados con el bautismo de Juan, no escucharon en su bautismo mencionar al Espíritu Santo. Y es por eso que el apóstol Pablo les pregunta: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos contestaron: ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo. No hemos escuchado. Hermanos, tienes que volver a bautizarte. Si en tu bautismo no escuchaste que se pronunció al Espíritu Santo, sino dijeron: en el nombre de el Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La Escritura nos menciona que si eso no fue así, entonces necesitamos volver a bautizarnos. Por ejemplo, aquellos que vienen de la iglesia El Buen Pastor, aquellos que vienen de la iglesia de la Luz del Mundo, aquellos que vienen del bautismo solo Jesús. ¿Sí? Es necesario volver a bautizarse. Número 4. La cuarta razón. Y con esto, hermanos, creo que podemos nosotros decir que son algunas solamente de las situaciones en las cuales uno necesita volverse a bautizar. Tienes que volverte a bautizar, hermano o hermana, si no sabías que el bautismo es un nuevo nacimiento. Si tú no sabías que en el bautismo uno nace de nuevo,
tienes que volver a bautizarte. Por lo regular, las denominaciones enseñan que en el momento de la oración de fe, en el momento de creer, ya has nacido de nuevo. Pero la escritura nos dice en Juan capítulo 3, versículo 1 al 6, de esta manera. El libro de San Juan capítulo 3, versículo 1 al versículo 6. Dice así la bendita palabra del Señor. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto os digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Hermanos, necesitamos entender que el bautismo es un nuevo nacimiento. El que no naciere del agua, dice Jesús, el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, si tú no sabías que el bautismo es un nuevo nacimiento, entonces necesitas bautizarte correctamente. Si tú no sabías también que el bautismo es para ser añadido al cuerpo de Cristo, el reino, la iglesia de Cristo, entonces tienes que volver a bautizarte. Recuerda, Hechos capítulo 2, versículo 41 y 47 nos ayuda a entender esta verdad. Hechos 2, 41 al 47. Dice así la palabra del Señor, Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Esas personas que oyeron, que al oír esto, cuando ellos se compungieron de corazón, cuando ellos hicieron la pregunta, nadie más les preguntó, ellos hicieron la pregunta, ellos fueron los que tomaron la decisión para poder llegar al bautismo, ellos fueron los que dijeron: varones, hermanos, ¿qué haremos? Esas personas, dice, fueron las que recibieron esa palabra, aceptaron el mandamiento de Jesús. Dice que todos aquellos que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y la pregunta es, ¿a dónde se añadieron? ¿A un grupo? ¿A un partido? ¿A una denominación? Vea lo que dice el versículo 47. El versículo 47 dice de esta manera: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Es en el bautismo cuando uno es añadido a la iglesia, todos aquellos que van a ser salvos. Es por eso que solamente en la iglesia, en el reino de Cristo, está la salvación. Entonces, necesitamos entender, hermanos, que el Padre nos traslada a la iglesia. Colosenses capítulo 1, versículo 13
Dice de esta manera, libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. El bautismo entonces es para ser añadido al cuerpo de Cristo, el reino, la iglesia de Cristo. Si tú no sabías esto, entonces necesitas volver a bautizarte, porque el bautismo es para nacer de nuevo. El bautismo es para ser añadido al cuerpo de Cristo, a la iglesia de Cristo. También tienes que volver a bautizarte si tú no sabías que en el bautismo es para que uno sea revestido de Cristo. Y volvemos a tocar Gálatas capítulo 3, versículo 26 y 27. Porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque todos los que habéis sido bautizados de Cristo estáis revestidos. Es cuando el Señor nos ve como si estuviera viendo a su Hijo Jesucristo. Y esto sucede cuando nosotros somos revestidos de Cristo. Hermanos, es necesario entonces entender cuando uno no sabía esto, cuando uno no comprendía esto, nosotros necesitamos volver a ser bautizados. La Biblia enseña también que si tú no sabías que el bautismo era para el perdón de los pecados, necesitas volver a bautizarte. Lo vimos en Hechos capítulo 2, versículo 38, cuando el apóstol Pedro les dice, arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Si no sabíamos esto, nosotros necesitamos evaluar nuestro bautismo. Hermanos, necesitamos entender que las denominaciones, las sectas, muchas veces enseñan todo lo contrario a lo que dicen las escrituras. Pero el bautismo, si tú no sabías que el bautismo era para salvación, necesitas volver a bautizarte. Marcos capítulo 16, versículo 16. Recuerde usted lo que Jesús mismo ordenó, ¿sí? Jesús mismo mandó y él dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces el bautismo es para salvación. Es lo que el apóstol Pedro repite en Primera de Pedro capítulo 3 versículo 21, que el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino que nos prepara como una buena conciencia hacia Dios. Entonces, hermanos, el bautismo es para salvación. Si no lo sabíamos, necesitamos volvernos a bautizar. Son algunas de las razones, ¿sí? Y recuerde usted que si tú no sabías también que el bautismo era para ser añadido a esa única iglesia, necesitas entonces ser bautizado nuevamente. Es necesario, es primordial. Esto depende toda nuestra eternidad. Es por esa razón, hermanos, que necesitamos nosotros evaluar el bautismo que hemos tenido. Así que si nosotros, por ejemplo, no hemos sido bautizados correctamente, entonces no hemos nacido de nuevo. Sin el bautismo no has nacido de nuevo. Sin el bautismo no has sido añadido al cuerpo de Cristo. Sin el bautismo bíblico,
entonces no has sido revestido de Cristo. Sin el bautismo bíblico, entonces tus pecados no han sido perdonados. Tampoco estás dentro de la salvación sin el bautismo bíblico. Es por esa razón que necesitamos evaluar cómo fuimos bautizados. Si has sido bautizado, entonces, hermano o hermana, de una forma incorrecta, sí. Muchos hermanos nos han preguntado, ¿necesito bautizarme correctamente? Tenemos que preguntarles si ellos oyeron el Evangelio, si ellos lo creyeron, si ellos se arrepintieron, si ellos confesaron su fe en Jesucristo. Si esto es así, entonces ellos fueron bautizados y tenían que saber que era para perdón de sus pecados, para la salvación de su alma, para ser parte del cuerpo de Cristo, para ser revestidos de Cristo. Si no lo fue así, entonces necesitamos meditar en nuestro bautismo. Es el tema de esta noche, hermanos. Dios les bendiga. Esperamos que nos haya ayudado, nos haya servido para que juntos podamos seguir adorando a nuestro Dios. Bendiciones.